Me excluyeron de la boda familiar. Respondí con una sonrisa y una transferencia anulada de $6,200. A la mañana siguiente, mi teléfono no dejaba de sonar. Mi hermano se acercó a mí con una expresión neutra y una voz que no dejaba espacio para réplica. Me entregó un plato de cartón mientras decía: todos estamos de acuerdo. No formarás parte del cortejo. Lo dijo con una frialdad que ni siquiera intentó suavizar, como si me estuviera haciendo un favor al ser directo. Y por si eso no fuera suficiente, su nuevo suegro, un hombre con el que apenas había cruzado palabras una sola vez, soltó una carcajada y remató: la familia de verdad come bajo techo. Miré el plato desechable que temblaba en mis manos, como si supiera que no tenía lugar en ese evento. Desde afuera del enorme toldo blanco, decorado con luces colgantes y elegancia alquilada, podía escuchar el tintinear de las copas y el murmullo alegre de los invitados. El aroma del ajo y la mantequilla del servicio de catering llegaba hasta donde estaba, pero yo no podía entrar ni siquiera para la cena. No había lugar para mí en el mapa de asientos, ni en la mesa principal, ni con los primos, ni en ninguna otra. Y ahí estaba yo, con los pies descalzos sobre el pasto húmedo, sosteniendo un plato como si hubiera aparecido sin invitación. Lo peor era que había colaborado económicamente, una parte del alquiler del toldo la pagué yo, el depósito del catering también lo cubrí. Había transferido $6,200 a mi hermano, Elías, hacía 6 meses, cuando me dijo que estaba justo con los pagos a proveedores. Y ahora, ahí me tenían, de pie, ignorado como un extraño. Devuélveme eso, dije en voz baja. ¿El qué?, preguntó él, extrañado. El sobre. Señalé la pequeña tarjeta blanca que había colocado en la caja de regalos unas horas antes. Ya no es para ti. Se quedó paralizado mientras yo me acercaba, ignorando las exclamaciones de sorpresa, y sacaba el sobre con mi letra del interior de la caja. Lo abrí con calma, saqué el cheque, y lo rompí en mitades, luego en cuartos, y después en pedazos aún más pequeños. Entonces el silencio se hizo denso, un silencio incómodo, de esos que ni el chiste más afilado logra romper. Los fantasmas financieros no traen regalos, dije mientras arrojaba los restos al basurero. Me miró como si le hubiese dado una bofetada. Tal vez así fue. Empezaron las súplicas. La madre de su prometida murmuró algo que no logré entender, y mi madre salió corriendo del toldo como si recién recordara que yo existía. Pero ya no tenía nada que decir. Me limité a sonreír, me di la vuelta y me fui. Al llegar a casa, abrí la aplicación del banco. La cuenta compartida de los gastos de la boda aún estaba vinculada a mi nombre. El saldo pendiente de $6,200 seguía ahí. Con unos pocos toques, lo ajusté a 0. Luego bloqueé cada número vinculado. A la mañana siguiente, mi teléfono parecía una central de emergencias. Tenía 39 mensajes de voz, 112 mensajes de texto y una llamada de un número que no veía desde hacía años. Un número que creí que ya no existía. Fue ahí cuando entendí que esto no se trataba solo de una boda. Nunca lo fue. 3 semanas antes del evento, Elías me había llamado para pedirme un favor pequeño, así lo llamó él, hasta que el proveedor del catering cobrara el resto. Te lo devuelvo después de la luna de miel, me dijo. Eran $3,200. Se los envié en menos de 10 minutos. 3 días más tarde, mamá me llamó. Su tono era ensayado, como si hubiera practicado con pasión frente al espejo. No quería molestarte con esto, pero tu padre ha subido de peso y no se siente cómodo con ningún traje. Encontramos uno que podría quedarle. Es de marca, pero no es que esperemos que. La interrumpí. Le dije que yo lo pagaba. Otro gasto de $1,200. La semana siguiente, recibí un mensaje de Natalia, la prometida de Elías. Me decía que el paquete del fotógrafo no incluía tomas con dron. ¿Podrías ayudarnos? Estaríamos eternamente agradecidos, escribió. Esa vez fueron 1.800 más. Ni un saludo, ni un ¿cómo estás? Solo una solicitud de pago con unos cuantos emojis. Y yo la aprobé sin decir palabra, porque así era yo, el que resolvía, el que siempre aparecía para sostener la escena perfecta, hasta que descubrí que ni siquiera estaba invitado a la cena de ensayo. Llamé a Elías para confirmar detalles. Solo quería saber a qué hora debía estar. ¿La cena?, se rió. Tú no vas. Es solo para el cortejo y la familia directa. Ya sabes, la lista es muy cerrada. Yo soy familia directa, respondí, aún sin entender. Silencio. No te pongas así. No es nada personal. Solo evitamos complicaciones logísticas. Él colgó. Yo no. Fue ahí cuando empecé a atar cabos. Revisé mi historial de transferencias. Un total de $6,200 en 5 meses. Etiquetados como depósito, proveedores, regalo, respaldo. Después abrí una hoja de cálculo que Natalia me había compartido en marzo, cuando le ayudé con la planificación. Todavía era pública. Había una pestaña que me llamó la atención: invitados excluidos. En la celda B12, junto a mi nombre, alguien escribió:
no encaja con la vibra. Posible elemento disruptivo. Sugerencia, mantener fuera del área principal. Me quedé inmóvil. Yo les había ayudado a crear esa vibra. Y aún había más. A la mañana siguiente recibí una notificación. Natalia me había etiquetado en una foto en redes sociales. Era una imagen del brunch de compromiso. Ahí estaban Elías, sus amigos, sus suegros, mis padres, todos sentados en una larga mesa de roble, rodeados de los que importan. El equipo esencial, decía el pie de foto. Ni rastro de mí. Un primo de Natalia comentó, ¿no había otro hermano? ¿O lo estoy imaginando? Y ella respondió, no lo estás imaginando. Digamos que hay personas que apoyan en silencio, y otras que simplemente no apoyan. 19 me gusta. Esa noche, encendí la vieja laptop que una vez le había arreglado a Elías, y supe exactamente lo que iba a hacer. Todavía tenía acceso remoto a todo. Él nunca se molestó en revocar mis permisos. Un descuido imperdonable. En menos de 20 minutos, ya estaba dentro. Revisé los correos, los archivos PDF, chats grupales con nombres como Boda 18, imágenes, capturas de pantalla, y entonces lo encontré, una carpeta comprimida con el nombre Ajustes de Plan B, asientos. Al abrirla, había listas de invitados actualizadas, esquemas de mesas, diagramas del diseño de la carpa, todo perfectamente ordenado. Y junto a mi nombre, una simple nota, área de césped, entregar plato, sin acceso al toldo. Ninguna explicación más. Después encontré un grupo de WhatsApp con mensajes entre Elías, Natalia y varios amigos. Uno decía, él no es fotogénico. O sea, lo queremos, pero tiene una vibra como, de marca genérica. Otro respondió, me da pena. Pagó la mitad de la torta. ¿Y si al menos lo dejamos cortar una parte? No. Tiene ese aire de tío triste. Nos arruina las fotos. Y el favorito, además, está soltero y es raro. ¿Qué va a hacer? ¿Presionarnos por Venmo hasta que cedamos? Ahí entendí que no solo me habían excluido, me habían usado como una tarjeta de crédito con piernas. No lloré, no grité. Tomé una libreta y empecé a anotar, cancelar transferencias pendientes, guardar los recibos, hacer copias de seguridad de los chats, congelar el fondo de la boda en Venmo, recuperar el control. Luego escuché el mensaje de voz. Era mi padre. Su voz sonaba quebrada, pero helada. Tienes que entender algo. Esta familia sigue adelante. Si no formas parte de la solución, no apareces en las fotos. Lo escuché 2 veces. Después escribí una frase en mi cuaderno, los fantasmas financieros no llevan regalos. Decidí que no iría a esa boda a fingir sonrisas. Iba a poner fin a la historia que ellos querían contar. La ceremonia estaba programada para las 3 de la tarde, pero yo llegué a las 10:37 de la mañana. El lugar ya estaba listo para la mentira, guirnaldas de eucalipto, faroles alquilados, una carpa blanca más alta que varios edificios. Una florista trabajaba en el arco que yo había financiado. Un empleado vestía de negro mientras transportaba el pastel que pagué. Más al fondo, una mujer con auriculares y carpeta gritaba indicaciones. Se llamaba Kale, la organizadora del evento. Me acerqué sin dudar. Hola, soy el responsable financiero del 60% de lo que ves aquí. Necesitamos hablar. Me miró sorprendida. Le entregué una carpeta con facturas, estados de cuenta, comprobantes. Todo con mi nombre. Ella pasó las hojas en silencio. Voy a retirar mi autorización, añadí. A partir de ahora, cualquier proveedor que tenga un contrato vinculado a mí queda suspendido de inmediato. No puede hacer eso, susurró. Sí puedo. Y ya lo hice. 30 minutos después, la música se apagó. Las luces se desconectaron. El pastel de 3 niveles fue devuelto a la camioneta. El horno del catering dejó de funcionar. El DJ guardó su equipo y se marchó. La carpa de $14.000 parecía una sala vacía y sin alma. A las 12:11, entré por una puerta lateral. Vestía un traje negro y llevaba 3 cajas envueltas en papel blanco con cintas plateadas. Una para mi hermano, otra para mis padres y una más para la mesa de regalos. Encontré a Elías junto a una fuente, nervioso, caminando de un lado a otro, sudando bajo su chaqueta de smoking, con el móvil en la mano. ¿Qué hiciste? Me soltó con rabia al verme. Recuperé lo que me pertenece, respondí. Aseguré mis activos y anulé lo que financié. Estás loco. No puedes sabotear todo esto así. Esto no es sabotaje, es claridad. Tú decidiste no invitarme. Solo invitaste mi dinero, así que vine a buscarlo. Él intentó agarrar una de las cajas. Ni lo pienses, le advertí. Ábrela en el altar. La confusión comenzó a extenderse. Los proveedores ya no estaban. Las luces no funcionaban. La prueba de sonido falló. Desde la carpa se escuchó la voz de Natalia, alterada y al borde del llanto. ¿Dónde está la torta? Entonces desplegué la última parte del plan. Caminé hacia la mesa principal y coloqué las 3 cajas, una por una. Luego, me giré hacia los invitados, que ya se agrupaban en el campo, desconcertados. Como no aparezco en la lista de invitados, pensé en traer algo significativo, un cierre. Todos me observaban. El rostro de mi madre era una mezcla de pánico e ira. Mi padre parecía a punto de estallar. Fue entonces cuando señalé al hombre que me acompañaba. Les presento a Daniel Klene, abogado registrado, quien está aquí para presenciar y entregar la documentación correspondiente. Daniel abrió su maletín y con voz firme,
Comenzó a leer. A partir de esta mañana, todas las cuentas financieras conjuntas entre el señor y las siguientes personas, Elías, Carlos y Meredith, han sido legalmente disueltas. El poder notarial queda revocado. Toda cofirma o acceso autorizado a bienes, propiedades o líneas de crédito queda anulado. Adjunto a la carta venía una notificación formal sobre una demanda civil por uso fraudulento de identidad en una solicitud de crédito, con pruebas incluidas. Esa parte me golpeó con fuerza. Mi padre dio un paso al frente, visiblemente alterado. «Eres un aprovechado», empezó a decir, pero lo interrumpí. «¿Te refieres a esto?». Saqué el teléfono, abrí un vídeo y presioné reproducir. En la pantalla, una grabación de seguridad del vestíbulo de una cooperativa de crédito. Se veía a mi padre entregando una carpeta al otro lado del mostrador. Mi nombre completo y mi número de seguro social aparecían en la pantalla. Había robado una copia antigua de mi identificación de un cajón en mi habitación y la había utilizado para avalar un préstamo empresarial que yo desconocía por completo. Un murmullo de asombro se esparció como fuego entre los presentes. Natalia soltó su ramo de flores. Mi madre murmuró, casi sin voz: «No sabes lo que estás haciendo». La miré directamente a los ojos. «No, tú no sabías con quién te estabas metiendo». Luego me giré hacia Elías, que estaba inmóvil, con el puño cerrado. «No me invitaste a tu boda», le dije, «pero sí invitaste mi dinero, mi trabajo y mi silencio. Acabo de confirmar asistencia a los tres». En ese instante, los altavoces, que habían estado en silencio todo el día, emitieron un breve zumbido. Era un técnico probando la conexión. Me alejé del toldo y justo cuando lo hice, activé el mensaje final en mi teléfono, lo suficiente fuerte como para que todos lo escucharan. La voz de mi padre sonó, dejada en un buzón de voz meses atrás. «Ya tomaste tu decisión. Nosotros seguiremos sin ti. Solo no esperes aparecer más adelante». Levanté el teléfono y añadí: «Solo estoy siguiendo tus instrucciones». Me di media vuelta y me marché. Detrás de mí, la ceremonia se vino abajo por partes, sin música, sin luces, sin comida. Ya no quedaba ni rastro de la ilusión familiar. Solo quedaba la verdad, entregada a tiempo en 3 cajas blancas. 5 semanas después del desastre, llegó a mi buzón una carta certificada. Nada llamativo, un sobre blanco con membrete oficial, de esos que muchos tiran sin leer. Pero dentro estaban las palabras que había esperado por tanto tiempo. Se confirmaba el uso fraudulento de mi identidad en una solicitud financiera presentada por un tal Charles, apellido, en determinada fecha. El caso había sido escalado a proceso judicial formal. Yo había sido exonerado de toda responsabilidad compartida. Así, mi nombre quedó limpio. El de mi padre, no. Aquel que solía burlarse diciendo que jamás podría vivir sin su orientación, ahora estaba en listas negras de 2 entidades bancarias, bajo investigación de Hacienda, y nombrado formalmente en un proceso federal por fraude crediticio. Sus cuentas fueron congeladas. Su licencia como asesor financiero, suspendida. Y lo mejor de todo, el juez aprobó mi solicitud para retirarme como aval del préstamo original. Toda la deuda era suya. El peso que intentó colgarme terminó aplastándolo a él. Pero como suele pasar, cuando un mentiroso cae, otro aparece con una nueva máscara. Una semana después del fallo judicial, recibí un mensaje de un número bloqueado. La voz era la de mi padre, aunque más débil, vacilante. «No fui solo yo. Tu madre, ella colaboró. Trajo los papeles. Sabía todo». No respondí, no porque dudara, sino porque ya lo sabía. Ese mismo día, llegó un paquete a mi nombre, sin remitente, solo una memoria USB y una carta escrita a mano con una caligrafía que reconocí al instante, la misma de las tarjetas de cumpleaños de mi infancia. Era de mi tío, el hermano alejado de mi padre. «No hemos hablado en años», decía, «pero vi lo que hiciste. Y quiero que sepas que esto no empezó con esta boda. Lo planearon desde hace tiempo. Te adjunto algo que deberías escuchar». Dentro del pendrive había una grabación con fecha de 2019. Se oía la voz de mi padre, tranquila y burlona. «Él es útil por su dinero. Lo mantenemos cerca. Así sobrevivimos. Solo que no se dé cuenta de cuánto lo necesitamos. Si alguna vez lo hace, estamos perdidos». Luego, una pausa, y la voz de mi madre: «No lo hará. Siempre vuelve. Hay personas que son así por naturaleza». Me quedé quieto más de una hora después de escuchar eso. No sentí tristeza ni rabia, solo una certeza: ya no quedaba nada. Mientras tanto, el caos se desató entre ellos. La boda de Elías nunca se reprogramó. Natalia lo dejó 2 semanas después del escándalo. Su última historia en redes sociales fue una fotografía de su anillo abandonado en el alféizar de una ventana, con una frase que decía: «Resultó que el diamante era falso». Igual que la familia, Elías intentó aparentar normalidad con selfies en el gimnasio y frases motivacionales vacías, pero nadie se lo creyó. El lugar del evento lo demandó por incumplimiento de contrato, y 2 proveedores presentaron cargos por falta de pago. Lo último que supe es que vive en un estudio diminuto encima de una tienda de vapeadores y que bloqueó todos los comentarios en redes. Mi madre me envió una carta, no escrita a mano, sino impresa con frialdad. Decía: «No sabíamos lo que tu padre había hecho. No queríamos herirte. Por favor, recuerda que seguimos siendo familia». La leí una sola vez y la guardé junto a las ilusiones rotas. Ese mismo día,
publiqué un vídeo, sin odio, sin ediciones llamativas, solo yo, en mi apartamento, mostrando cada recibo, cada mensaje, cada documento legal. También incluí imágenes del evento, las cajas, el silencio posterior. Y al final, miré a cámara y dije, usaron mi nombre, gastaron mi dinero, borraron mi existencia. Así que lo recuperé todo. El vídeo alcanzó 3,4 millones de vistas en apenas 2 semanas. Los comentarios se multiplicaron. Mi familia me hizo lo mismo. Ahora entiendo por qué corté contacto. No todas las cicatrices sangran, algunas tienen forma de deuda. Recibí mensajes de periodistas, creadores de contenido, asociaciones contra el abuso financiero familiar. Una de ellas me ofreció apoyo para crear una plataforma y ayudar a otros como yo. Así nació No Más Sombras, un espacio para quienes fueron usados como billeteras con piernas o sirvientes silenciosos dentro de su propia familia. En un mes, el Discord tenía más de 15.000 miembros, el foro estaba activo y 6 abogados voluntarios ofrecían asesoría legal gratuita a víctimas. Mi primera publicación fue sencilla: decir no te hace ingrato. Buscar paz no te hace egoísta. Alejarte no te convierte en el villano. Una noche, cerrando la oficina compartida que renté para el proyecto, vi que una llamada entraba desde un número conocido. Dejé que sonara, luego otra, y después un mensaje de mi tía: tu padre se descompensó. Su corazón está débil. Tu madre dice que pregunta por ti. Me quedé mirando la pantalla. Después apagué el teléfono. Ya en casa, me serví un trago y abrí el último archivo de un pendrive que me había dado mi tío. Era una foto. Nunca la había visto antes. Tenía 12 años, sostenía un diploma que ya ni recordaba, y mi padre estaba a mi lado con una sonrisa forzada y orgullosa, la mano sobre mi hombro. En ese entonces creí que ese gesto significaba algo. Detrás de la imagen, escrito a mano, decía: ni siquiera entonces sabía que solo lo estábamos usando. Tiré la foto al fuego y vi cómo se ennegrecía y se deshacía. Después abrí mi portátil, escribí una nueva publicación y pulsé publicar. Escribí: mi familia me enseñó 2 cosas, que la sangre se usa como arma, y que callar es sinónimo de lealtad. Ya no les debo ninguna. Habían pasado 6 meses desde que cerré esa puerta. La boda, el juicio, los mensajes disfrazados de preocupación. 6 meses desde que pulsé silencio sobre una vida entera de gritos disfrazados de amor. Me mudé a otro estado, a un pueblo tranquilo con un cielo enorme. Nadie conocía mi nombre. Cerré todas mis redes personales, sin Instagram, sin LinkedIn, sin Facebook, para que mi madre no pudiera etiquetarme sin querer buscando atención. Conservé mi trabajo, mi plataforma, mi negocio. Pero a mí, me borré. Y fue delicioso. La gente no se da cuenta de lo escandaloso que suena el amor falso hasta que silencias la frecuencia. Durante el primer mes, mi tía me escribió cada día. El segundo, mi hermano llamó desde distintos números. En el tercero, mi madre dejó un mensaje de voz que empezó con sollozos y terminó en amenazas. No puedes desaparecer así. Somos familia. Esa palabra de nuevo. Como si familia fuera un contrato sagrado. Como si el maltrato disfrazado de apellido fuera algo que tuviera que soportar por imagen. Guardé silencio. No respondí. No por enojo, sino porque ya no sentía nada. Hubo días en los que ni pensaba en ellos. Fines de semana completos donde olvidaba el nombre de mi hermano. Una tarde de martes, pasé frente a una pastelería. En la vitrina había una tarta blanca de 3 pisos. Perfecta, simétrica, sin un solo defecto. Me detuve a observarla unos segundos y sonreí. Eso era lo que siempre habían querido que fuera: presente, útil, decorativo. No amado, solo impecable. La semana pasada, me senté solo en una cafetería tranquila, mi favorita, de esas donde nadie te pregunta tu historia. Bebía café negro y leía a Baldwin. El teléfono vibró, lo giré. 54 llamadas perdidas, 17 mensajes, varios correos de voz, todos de números antiguos, algunos ocultos. No abrí ni uno. Lo dejé boca abajo sobre la mesa y tomé otro sorbo. Antes, temblaba si intentaban contactarme. Sentía que tenía que darles algo, una explicación, una reacción, pero nunca me enseñaron esto: que el silencio también es una respuesta, una mucho más poderosa que gritar. Aún no saben dónde vivo, no saben que cambié de número, no tienen idea de que la persona que un día se doblegaba para complacerlos, dejó de existir. Y no fui yo quien encendió el incendio. Solo me aseguré de no dejar madera para reconstruir el puente. Antes de salir de la cafetería, cerré el libro con calma, dejé unas monedas sobre la mesa, y mientras cruzaba la puerta, miré al cielo despejado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo pesaba menos. No escribí ninguna nota, no hice promesas ni advertencias, simplemente seguí caminando. Ese día no terminó con una gran revelación. No hubo redención ni justicia divina, solo silencio. Pero a veces, eso es todo lo que uno necesita para empezar de nuevo. Y en mi caso, fue más que suficiente.